Hola, ¿qué tal, profesor, compañeros? El día de hoy mi persona Ariadna Valdés y mi compañero Dionel Castillo les vamos a estar presentando nuestro proyecto integrador de la materia Matemáticas 1 basado en las funciones inyectivas. Como objetivo principal de esta presentación tenemos hablar un poco sobre lo que son las funciones. Básicamente las funciones inyectivas, explicar cómo se comprueban y cómo se aplican en nuestra vida. Cuando hablamos de una función matemática representada con la letra F minúscula, hablamos de la relación que hay entre una magnitud y otra, es decir, cuando el valor de una depende de la otra. Dentro de las funciones veremos lo que son la variable independiente, que se verá reflejado en el eje de las X, y la variable dependiente, que está reflejado en el eje de las Y. Como ejemplo, se puede mencionar cuando decimos que el valor de la temperatura del día depende de la hora a la que nos estemos encontrando. Para este caso, el valor de la temperatura se vería reflejado en el eje de las Y, que es la variable dependiente, y la hora a la que nos encontremos se vería reflejado en el eje de las X, que es la variable independiente. Las funciones se dividen en dos partes. La primera sería en el dominio, en el cual se encuentran los valores de la variable independiente. Cabe destacar que en las funciones inyectivas, para cada valor del dominio va a haber solo un resultante en el codominio. El codominio, por otro lado, que viene siendo la segunda parte de la función, es donde se encuentran los valores que son tomados de la variable dependiente, es decir, de las y. El recorrido, imagen o rango viene siendo un subconjunto del codominio y cabe destacar que el recorrido, imagen o rango puede ser un subconjunto más pequeño o exactamente igual que el codominio. Una función inyectiva es la relación en donde cada elemento del conjunto de partida, que viene siendo el dominio, tiene una imagen única en el conjunto de llegada, o sea, el codominio. Como por ejemplo tenemos en la imagen de la izquierda que cada elemento de las X llega a un elemento de las Y. Y en la imagen de la derecha nos podemos dar cuenta que por lo menos al elemento número 2 de las Y le llega al elemento número 2 y 5 de las X. Por lo tanto, es una función no inyectiva. Una prueba para determinar en la gráfica si una función es inyectiva o no es mediante la recta horizontal, que consiste en dibujar una recta paralela al eje X y verificar si la recta solo se corta en un punto con la gráfica. Si solo se corta en un punto, la función es inyectiva. No importa dónde dibujemos la línea paralela al eje X, solo se debe cortar en un punto. Si se corta en más de un punto, la función es no inyectiva. Ahora les voy a hablar un poco de lo que es la aplicación de las funciones inyectivas en la vida diaria. En criptografía se utilizan para la encriptación de contraseñas, que se utilizan para transformar las contraseñas en valores únicos y no reversibles. Esto lo que hace es que protege las contraseñas almacenadas al hacerlas prácticamente imposible de descifrar. En teoría de conjuntos se utilizan porque establecen una correspondencia única entre los elementos de dos conjuntos. Bueno, en informática y bases de datos se utilizan las funciones inyectivas en lo que es los algoritmos de hash. Esto se utiliza para generar contraseñas almacenadas, lo que hace que tome una entrada que es la contraseña y la convierte en un valor de hash, o sea, un número único. La función debe ser inyectiva para este caso para evitar que diferentes contraseñas produzcan el mismo valor de seguridad. Otras aplicaciones de la
funciones inyectivas en la vida diaria son en la ciencia de la salud, que se utilizan las funciones inyectivas para el análisis de datos médicos y la investigación clínica. Por ejemplo, en estudios epidemiológicos se pueden utilizar funciones para asignar un identificador único a cada paciente. En ingeniería y diseño, las funciones inyectivas y biyectivas se utilizan para la creación de mapas y sistemas de navegación. Por ejemplo, en los sistemas de posicionamiento global se utilizan para asignar las coordenadas geográficas a ubicaciones específicas. Y en economía y finanzas, las funciones inyectivas se utilizan en modelos de asignación de recursos y análisis de mercado. Por ejemplo, el análisis de lo que es la demanda y oferta. Bueno, ese fue nuestro proyecto integrador de las funciones inyectivas. Buenas noches y gracias por su atención.